Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Chiquinquira Vera, estudiante de PNF de Geociencia, y voy a exponer sobre el tema número 6, la era paleozoica. Como introducción podemos decir que la era paleozoica comenzó con la explosión cámbrica y terminó con la extinción pérmica. Durante la era, los animales invertebrados se diversificaron en los océanos, plantas, anfibios y reptiles, como también se movían en la tierra. La vida acuática prehistórica explotó con una nueva criatura sorprendente durante la era paleozoica, donde la evolución permitió que la vida tomara muchas formas diversas, eventualmente desarrollando las adaptaciones necesarias para moverse del océano a la tierra. ¿Qué es paleozoico? Es la primera de las tres eras en las que se divide la historia más reciente de la vida en la Tierra, y comienza hace unos 542 millones de años con la principal radiación evolutiva del mundo animal. Al principio los animales eran todos marinos, pero al final del Paleozoico ya habrán aparecido todos los grupos capaces de caminar sobre la Tierra. ¿Qué fue la era paleozoica? En la escala temporal geológica también se conoce como era primaria o simplemente como era paleozoico. Es la primera de las eras fenozoicas, en la cual inicia hace 541 millones de años y culmina en nuestros días presentes, en la cual persigue la mesozoica y la cenozoica. También se conoce como la era de los invertebrados. Características geológicas del paleozoico. La era inicia con la desintegración de los supercontinentes Panotia al término del periodo anterior. Además, como consecuencia del término del anterior, era glacial del niveles de aguas y aumentó el derretimiento de los hielos o glaciales. Así, los continentes fueron invadidos por mares o por los mares. Este proceso arroja un nuevo pequeño continente diferente o platones, deuteritas, bálticas, sulfuríticas y entre otros supercontinentes Gondwana, que a lo largo de las eras fueron reuniéndose en las unidades mayores. Así nace al final del Paleozoico el supercontinente Pangaea, en el que se hallaba la mayor porción de la superficie no sumergida en el planeta. El resto del orbe se halla bajo el océano global de la Palatasa. En estas dos imágenes representamos las especies modernas de animales de la explosión cámbrica, como por ejemplo del lado izquierdo se ve los que son esponjas y arrecifes, y del lado derecho son los antrópodos, como muy bien conocidos, trilobites. Ambos eran abundantes durante el Cámbrico y posteriormente se extinguieron, y sin embargo la especie que representa siguen hasta nuestros días. Clima de la era paleozoica. Al término del Paleozoico inferior se produjo la glaciación del Ordovícico superior. El clima de esta era inicia con el fin de una glaciación, y por lo que se supone es un proceso lento de calentamiento, y sin embargo fue contrarrestado por el desplazamiento de los continentes hacia el sur específicamente de Gondwana. Así, al término Paleozoico inferior se produjo la glaciación del Ordovícico superior, y fue corta pero interesa y tuvo efectos adversos a la vida y la extinción masiva. Con el desplazamiento de los continentes hacia el norte y el derretimiento de las masas de hielo, las aguas subieron de nivel. El clima empezó a calentar de nuevo, pero de un modo muy lento y estable a lo largo del Paleozoico medio, hacia que finalmente la era se produjeron fenómenos climáticos intrigantes. Por un lado, los niveles de dióxido de carbono y la atmósfera disminuyeron y fueron reemplazados por oxígenos, y gracias a esto se debe la explosión de la vida vegetal en los tiempos carboníferos.
El cambio de la composición de las atmósferas se condujo a las glaciaciones de mucho más intensa que la del Ordovícico o el Ordovício, y sin embargo apenas tuvieron incidencia sobre la vida del planeta. El Paleozoico térmico, o un supercontinente formado por regiones áridas de un interior. La caída de los niveles de agua marina y el deterioro climático probablemente condujeron a la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Flora de la era Paleozoica. En el Silúrico, la vida colonizó la tierra firme, dando lugar a las primeras plantas. La vida inició el Paleozoico y se hallaba circunscrita a los mares, y por eso la flora predominante consistía en fitoplancton, algas, esponjas, bacterias y fotosíntetas. Y sin embargo, a lo largo de ellas, las eras, se diversificó enormemente. La vida en el Silúrico colonizó a la tierra firme, dando lugar a las primeras plantas. Estas no poseían las capacidades vasculares de plantas modernas para succionar el agua y nutrientes del suelo y repartirlas por sus ramas, así que probablemente eran de pequeños tamaños. En el Devónico, las plantas terrestres se adaptaron al medio y comenzaron a surgir los primeros árboles y arbustos, y hacia el final del Paleozoico, hacia las grandes extensiones de bosques primitivos en los continentes, especialmente durante los Carboníferos. Las primeras plantas modernas coníferas se generaron hacia los finales de la era. Fauna de la era Paleozoica. La fauna a principios de las eras se reducía a unas pocas especies pluricelulares marinas, conocida conjuntamente con el nombre de fauna de Bendiese o Euliacarias, y sin embargo durante los periodos cámbricos hubo un gigantesco incremento en la diversidad animal en los mares, conocido como la explosión cámbrica. En ese periodo aparecieron también seres como los trilobites y argiatos, así como formas de vida, ya que anunciaban las especies más complejas venideras. Durante el Ordovícico, los invertebrados marinos fueron la forma de vida más abundante, a lo que sucedería luego de los peces diversificándose en el Devónico. La invasión de la tierra firme ocurrió a medida de los Paleozoicos, y en el principio consistía puramente en invertebrados, como artrópodos, hasta que al final del Devónico surgieron los primeros tetrápodos, de apariencia más o menos reptilianos o reptilinos, y de forma sumamente diversa, entre 10 y 5 centímetros de largo. Una de las especies particularmente importantes durante el tránsito a la Tierra fue el celacanto o Coelacanthomorpha, que apareció en el Devónico y se pensaba extinto hasta que se pescó un ejemplar en el año 1938 en Sudáfrica. Este pez de aletas lobuladas evidencia el peso evolutivo hacia los tetrápodos, y posiblemente usaba sus aletas para empujarse a lo largo de brevedad sobre el periodo de la Tierra. Orogénesis del Paleozoico. La orogénica o la orogenia varisca o hercínica es un evento geológico de formación de montañas debido a los movimientos de placa tectónica y sobre el manto terrestre, que se produjo al final del Paleozoico, entre finales del Devónico, hace unos 380 millones de años, y a mediados del Pérmico, unos 280 millones de años.
La vida durante el Paleozoico. La era paleozoica es literalmente la era de la vida antigua. Duró de entre 544 a 245 millones de años atrás y está dividida en 6 periodos. La era comenzó con un espectacular estallido de una nueva vida. A esto se le conoce como la explosión cámbrica. La era terminó con una extinción masiva más grande del mundo. Haya visto esta se conoce como la extinción pérmica. En estas imágenes vamos a mostrar los siguientes periodos. El periodo cámbrico tiene 54.400 periodo cámbrico. Millones de años atrás, 54.455 millones atrás. En estas imágenes vamos a mostrar los periodos. Aquí está el periodo cámbrico, que lleva años de 54.405 millones atrás. Tras la extinción masiva del periodo precámbrico, hubo una explosión de nuevos organismos, muchos tipos de animales primarios llamados esponjas, evolucionados, los turídeos más pequeños, animales invertebrados, animales sin columnas y vertebrados que eran los abundantes. El periodo orovícico, el periodo silúrico, el periodo carbonífero, periodo devónico y el periodo pérmico. Ahí están todos los tipos de periodos que se ven en esta etapa. El periodo ordovícico. Durante el periodo ordovícico, 505 y 404 millones de años atrás, los océanos se llevaron de invertebrados de muchos tipos y también durante este periodo evolucionaron los primeros peces y las plantas colonizaron la Tierra por primera vez. Pero los del periodo silúrico, durante 440 y 410 millones de años atrás, los corales aparecieron en los océanos y los peces surgieron evolucionando. En la Tierra aparecieron las plantas vesiculares con tejidos especiales para circular las aguas y otros materiales. Estas plantas podían crecer más que plantas más no vasculares anteriores. Animales aún estaban en las aguas. Periodo devónico. Durante este periodo, 410 y 360 millones de años atrás, evolucionaron las primeras plantas con semillas. Las semillas tenían unas capas protectoras y almacenaban comida para ayudarle a estas plantas a sobrevivir. Las plantas con semillas eventualmente se convirtieron en el tipo más común de planta terrestre y los océanos evolucionaron los peces con aletas lobulares, podían respirar aire y cuando levantaban la cabeza sobre el agua respiraban sin necesidad o era necesario para que los animales eventualmente colonizaran la Tierra. Periodo carbonífero. Luego, durante los periodos carboníferos, 360 y 290 millones de años atrás, los generalizaron bosques de grandes plantas, dejaron grandes depósitos de carbono que eventualmente se convertían en carbono. Los primeros anfibios evolucionaron para salir de agua y colonizar la Tierra, pero debían volver al agua para reproducirse. Pronto después del surgimiento de los anfibios evolucionaron los primeros reptiles. Fueron los primeros animales que pudieron reproducirse en la tierra firme. El periodo pérmico, durante el pérmico eran 290-245 millones años atrás, y todas las grandes masas de la Tierra colisionaron para formar un supercontinente llamado Pangea.
Las temperaturas eran extremas y extensos, el clima era seco. Las plantas y los animales evolucionaron adaptándose a la rigidez, como las hojas cerosas o piel calcáreas, para prevenir la pérdida de agua. En periodo pérmico terminó con una extinción masiva. Y muchas gracias, espero que les haya gustado y bueno, hasta luego.